es el proceso que inicia en el momento en que una persona comienza a tener pensamientos de quitarse la vida, pasando por intentos suicidas que aumentan su letalidad hasta llegar al suicidio consumado. En cuanto a factores de riesgo para el suicidio se tienen ser hombre entre 20 y los 24 años o ser mujer entre los 15 y 17 años. Estar en básica secundaria, ser soltero, estar en un grupo vulnerable, ya sea ser campesino, adicto, indigente, del grupo LGBTI, entre otros. Enfermedad mental o física, celo o desconfianza, infidelidad y muerte de un familiar o amigo. Las organizaciones de salud deben dirigirse a la prevención y control de la conducta suicida, teniendo en cuenta las herramientas de ayuda como la autopsia psicológica. Incluso algunos estudios de autopsia psicológica recomiendan que la atención y tratamiento de la depresión en atención primaria puede ser eficaz en la prevención de suicidios. Como datos extra, cabe mencionar que los métodos más utilizados son armas de fuego, ahorcamiento, lanzamiento al vacío y quemaduras. Los hombres utilizan métodos más letales debido a las influencias familiares, culturales e históricas, ya que el machismo y la inexpresividad emocional por parte de los hombres se encuentra en las creencias sociales. Las mujeres es más común que se suiciden por envenenamiento usando psicofármacos. En 1959 se crea la autopsia psicológica para ayudar al centro forense en la explicación de fallecidos. Y en los 70, basado en los primeros estudios de la autopsia psicológica, se crean 3 categorías para estudiar las muertes dudosas: el qué, el cómo y el por qué. La autopsia psicológica es un procedimiento propio del ámbito forense y criminal, que permite la recolección de información personal del fallecido, posibilita la creación de hipótesis en torno a motivaciones que llevaron a realizar el acto, determina causas, mecanismo y manera de muerte, además de precisar la intención del fallecido a su propia muerte. Se busca determinar cuál era el estado psicológico del sujeto, su personalidad, medio ambiente, relaciones interpersonales, etc. Busca determinar la causa real detrás del suicidio y esclarece los casos de muerte dudosa. Para realizar la autopsia se necesitan los documentos relacionados con la historia clínica y personal y las entrevistas a personas con las que se tuvo un vínculo. La entrevista se realiza de 2 a 3 meses después, con una duración de 2 a 3 horas. Toda información se organiza en mapas socioconductuales, sociocognitivos del fallecido para facilitar el análisis de la personalidad. La entrevista incluye 1. Información sobre las víctimas, nombre, edad, domicilio, estado civil, prácticas religiosas, ocupación y otros detalles. 2. Detalles de la muerte, incluyendo la causa o método y otros detalles pertinentes. 3. Breve resumen de la historia, los hermanos de la víctima, matrimonio, enfermedades médicas, tratamiento médico, psicoterapia y los intentos de suicidio. 4. Historia de muerte familiar, suicidios, cáncer, otras enfermedades mortales, edades en las muertes. 5. Descripción de la personalidad y el estilo de vida. 6. Patrones típicos en la víctima de las relaciones al estrés, trastornos emocionales y periodos de desequilibrio. 7. Cualquier trastorno reciente, desde hace unos días hasta los últimos 12 meses, presiones, tensiones o anticipaciones de problemas. 8. Papel del alcohol o drogas en el estilo de vida en general de la víctima. 9. La naturaleza de las relaciones interpersonales de la víctima, incluidos los médicos. 10. Las fantasías, sueños, pensamientos, premoniciones o miedo de la víctima en relación con la muerte, accidentes o suicidios. 11. Cambios en la víctima antes de la muerte, de hábitos, pasatiempos, alimenticios, patrones sexuales y otras rutinas de la vida diaria. 12. Propositividad vital, mejoras, éxitos y planes. 13. Evaluación de la intención, es decir, el papel de la víctima en su propia muerte. 14. Estimación de letalidad. 15. Reacción de informantes a la muerte de la víctima. El modelo de autopsia psicológica MAPE es el más conocido en Hispanoamérica. Fue creado por la psiquiatra cubana Teresa García en 1999.
Los elementos metodológicos son entrevistas de forma individual y privada realizadas a personas que conocieron directamente al occiso, es decir, el suicida. Y se realiza una consulta previa con investigadores y médicos legales. Mapping se basa en los aspectos de la vida de la persona antes de la muerte de manera cuantitativa, estructurada y sistematizada. Se consideran aspectos generales como el género, creencias religiosas, relaciones afectivas, ocupación, consumo de drogas y alcohol, así como también considera áreas de conflictos sociales, económico, laborales, judiciales y de vivienda. Se cuestionan señales emitidas hasta 2 años antes de los hechos que orientaran hacia un posible caso de suicidio. En la actualidad, la autopsia psicológica se encuentra en discusión debido a que no es posible corroborar la información y no cuenta con verdad jurídica que determine cómo el psiquismo de la persona influye en terminar su vida. Además que dicha información es esencial para la pericia y la toma de decisiones judiciales en casos específicos. En conclusión, consideramos que la autopsia psicológica es igual de importante que la necropsia, ya que ambas están enfocadas en determinar cómo, cuál y por qué fue la causa de muerte del sujeto. Implementar esto en varios casos de muerte y no solo en el suicidio, tal vez podríamos determinar el por qué y si alguien más influyó de algunas otras causas de muerte. La autopsia psicológica, a nuestro parecer, es algo innovador, ya que investigar más a fondo de la vida de alguien o acontecimientos previos a su muerte es importante en la actualidad. Cuando una persona decide acabar con su vida, a todas las personas cercanas al sujeto les deja un sinfín de dudas como ¿por qué lo hizo? ¿Yo pude haber hecho más? ¿Las cosas podrían haber sido diferentes? Etcétera. Con la autopsia psicológica no se puede llegar a algo certero, ya que el sujeto no está para contestar eso, pero sí se puede acercar un poco más a una de las respuestas concretas. En varios países han implementado este estudio, y aunque al principio era algo cuestionable, el aumento en suicidios impulsó a implementarlo, y así poder buscar una respuesta al por qué había tantos suicidios en un año, e iban en aumento. Todo esto iba dirigido solamente a buscar respuestas y encontrar una conclusión clara de motivos del por qué las personas se quitaban la vida. Este estudio ha ayudado a dar respuestas a muchas preguntas.